Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajadillo. Esta es mi página personal. ¿Jesús de Nazaret realmente existió? ¿Hablamos de un personaje con evidencias históricas? ¿O simplemente una leyenda? El asunto de la existencia de Jesús es un tema clave en el cristianismo. Es que si hablamos de un personaje que nunca existió y que solo es una leyenda, todo el cristianismo se vendría abajo. Es decir, el eje de esa religión sería un mito que nunca nació, ni enseñó, ni murió, y menos resucitó, como lo enseña el libro cristiano llamado la Biblia. Es que este es el primer problema que enfrenta el cristianismo como idea lógica según sus críticos, que esa existencia se basa solo en lo que dice la Biblia y nada más, que no hay una palabra acerca de él en la historia, no hay mención de él entre historiadores romanos no cristianos de la época y menos entre los judíos, sus digamos hermanos de sangre. Incluso a inicios de febrero último, Amazon Prime publicó un documental en donde se aseguraba en realidad que Jesús no existió, sino que su verdadero nombre era Apolonio de Triana, un filósofo sabio griego, pero no divino. Dejemos la religión a un lado y hagamos periodismo. Vayamos a los hechos. Veamos qué dicen las evidencias, las más antiguas, las que nos han llegado con el paso de los siglos, tanto arqueológicas como escritas, sobre la existencia o no de Jesús de Nazaret. En 2017, en una iglesia situada en Shipta, en el desierto del Negev, en Israel, una investigadora de la Universidad de Haifa aseguró haber encontrado algo sorprendente. El que sería el primer rostro de Jesús de Nazaret pintado hacia más o menos entre el 300 y el 400 después de su nacimiento. La imagen fue encontrada en lo que parecía ser un bautisterio, una pila bautismal, junto a una cruz y junto a otro personaje que podía representar acaso a Juan el Bautista. Es decir, sería parte del bautizo de Jesús dentro de una iglesia bizantina. El rostro que aparece es el de un joven, digamos con el pelo un poco esponjado, hasta crespo, con la nariz larga, puntiaguda y los ojos grandes, lo cual indicaría que la imagen de Jesús de Nazaret, por lo menos en la mente de la gente 300 años después de su nacimiento, sería real, la de un personaje histórico. Esto es 4 siglos después de su nacimiento, así que podrían muchos decir que no configura una evidencia sólida de su existencia o no, la de ese personaje llamado Jesús de Nazaret. Así que, ¿qué les parece si retrocedemos 250 años aproximadamente, hasta el año 180, entre el 180 y el 200? Aparte del rostro que acabamos de mostrarle, este rostro fue encontrado en el año 2017 en el desierto del Negev, y aparte también de la famosa, digamos, iconografía llamada El Buen Pastor, encontrada en una cueva hacia el año 250 también aproximadamente, en donde un hombre llamado El Buen Pastor está sosteniendo a una oveja en sus hombros y que se le identifica con una también de las primeras representaciones gráficas de Jesús de Nazaret. Otro detalle importante, arqueológico, de por lo menos el año 180 después de Cristo, indicaría que se trata de un hombre a quien ya se le consideraba Dios. Hace 2 años, en mayo del 2018, en la parte norte de Israel, una prisión construida por los británicos en la década de los 40 fue, digamos, escenario de un descubrimiento interesantísimo. Un descubrimiento arqueológico que hizo que esta prisión sea cerrada y se convirtiera en un lugar arqueológico. Y es que allí, debajo de las paredes y de los alambres de púas de la prisión de Megido,
un grupo de expertos desenterró una de las casas de culto cristianas más antiguas que se conocen hasta el día de hoy. Un ambiente familiar, más bien privado, con sorprendentes pistas sobre cómo se daba el cristianismo primitivo. Pistas como este mosaico de 54 metros cuadrados, bien conservado a 4 metros de profundidad, que adornaba el piso de un amplio comedor de clase media alta, y con un mensaje escrito que en esos tempranos años explícitamente llama a un personaje de nombre Jesús como Dios. La inscripción dice en letras negras: la mujer que ama a Dios, Akeptos, aquí ofreció su mesa al Dios Jesucristo como memorial. Se cree que Akeptos es el nombre de una mujer que pagó por una costosa mesa para cenar con los suyos en un lugar que probablemente sirvió para la ceremonia de la Pascua. En el lugar, además, se ve la imagen de dos ictis, aquellos peces uno frente a otro que simbolizaban como clave secreta el culto cristiano en esos años de dura persecución. Pero este sorprendente hallazgo de hace solo 2 años, datado apenas 100 y pico de años después de lo que fue la crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿configura una prueba de que ese personaje realmente existió? Por ahora lo que prueba es que 1 siglo y medio después de la llamada crucifixión, en la misma zona donde esa crucifixión habría ocurrido, ya había gente que lo adoraba a Jesús como Dios. Pero, ¿y si retrocedemos un poco más el tiempo? ¿Hallaremos pruebas que nos hablen de su existencia? Este es el Monte Palatino, en Roma. Aquí, a mediados del siglo XIX, un grupo de albañiles hallaron de casualidad un vestigio alucinante para la historia mundial. Un grafiti hecho con un clavo o un punzón en la pared de una vieja casona romana, nada menos que hacia el 90 después de Cristo. 90 años después de su nacimiento, cuando todavía el apóstol Juan estaba vivo, este dibujo fue hecho en esta pared, que se conserva en el Museo Antiquarium de Roma. Esto es conocido como el graffiti de Alexámenos, o también como el graffiti del Monte Palatino, y representa a un hombre llamado Alexámenos que se hinca con la mano levantada ante otro hombre crucificado con la cabeza de un burro. Y debajo podemos leer la inscripción en griego koine común que dice Alexámenos sevete theon, que significa Alexámenos adora a su Dios. Es una burla, por supuesto, pero 2000 años después constituye una de las evidencias más contundentes, no solo de la existencia de un hombre crucificado como líder religioso a quien se le consideraba Dios en esa época, 90 años después de Cristo, sino cómo eran considerados los cristianos en ese tiempo, apenas 50 años después de la llamada crucifixión. Es decir, los cristianos eran tenidos por tontos que adoraban a un hombre con la cabeza de un burro. Por ejemplo, Tertuliano escribió a fines del siglo II que los cristianos y ciertos judíos conversos eran adoradores de una deidad con cabeza de burro o de asno, y el grafiti es coherente con eso. Pero eso no es todo, porque al ser descubierto este grafiti en una sala anexa a esa, en esa misma casa, se halló otra inscripción de la misma época que dice en latín Alexamenus fidelis, que significa Alexamenos es fiel. Algo que ha sido interpretado como una respuesta del propio Alexamenos o la respuesta de un tercero ante la burla de este grafiti con cabeza de animal. Pero, ¿solo dibujos o mosaicos alusivos a este personaje llamado Jesús de Nazaret? ¿O es que hay escritos afuera de la Biblia de esos primeros 50 o 60 años después de su existencia que señalarían una certeza histórica?
Flavio Josefo era un historiador judío romanizado, nacido en el año 37, y la mayoría de su obra la escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo, más o menos entre 40 y 50 años después de la llamada crucifixión. Flavio Josefo no era para nada amigo de los cristianos. Todo lo contrario, más bien era un fariseo que odiaba esta nueva secta que empezaba a crecer en la época en la que él escribió un libro llamado Antigüedades Judías, más o menos hacia el 92 después de Cristo. En esta obra, contemporánea a la ancianidad del apóstol Juan, él hace dos menciones a Jesús de Nazaret. En este video solamente mostraré los textos que la enorme mayoría de críticos tienen como ciertos. Es verdad que han habido interpolaciones, o sea, agregados con el paso de los siglos a estos dos textos de Flavio Josefo. Por eso he quitado aquellos añadidos para solo, como digo, leer los textos que serían originales de Flavio Josefo refiriéndose a Jesús. El primero es este. Indirectamente, en este párrafo, él menciona a Jesús al relatar la muerte del hermano de Jesús llamado Santiago, el mismo que escribió el libro cristiano llamado La Carta de Santiago. Hallándose Albino, procurador romano, todavía de camino, Anán, uno de los 5 hijos del sumo sacerdote, reunió a los jueces del Sanedrín e hizo comparecer ante él al hermano de Jesús, el denominado Mesías, que se llamaba Santiago, y a otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. Está escrito de una manera muy seca hacia ese hombre llamado Santiago, y cuando hace alusión a Jesús, fíjese que dice que era llamado el Cristo. No afirma que él lo era, sino que simplemente de esa manera lo llamaban sus seguidores. Es decir, no tomaba partido por los cristianos entonces. Pero no solamente eso, en el libro 18 de ese mismo libro llamado Antigüedades Judías, un famoso texto conocido como el Testimonio Flaviano por la gran cantidad de historiadores es este. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que le habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Fíjense cómo se expresa Josefo. Si el histórico Jesús nunca existió ni hizo todo lo que Josefo afirma en su libro, ¿por qué un enemigo del cristianismo iba a inventar tamaña mentira? Incluso en su texto, Flavio Josefo, judío de judíos, dice que Jesús simplemente era un hombre sabio. No dice que era Dios, no dice que era el Mesías. Se dirige a él como un simple rabino más. En resumen, Josefo dice que sí existió Jesús de Nazaret, que fue un maestro judío que formó un amplio grupo de seguidores, martirizado y crucificado en la Jerusalén del primer siglo bajo la gobernación de un hombre llamado Poncio Pilato. Pero quizá lo que más pesa en favor de las afirmaciones de Flavio Josefo es lo que también dice otro historiador contemporáneo a él, quien llamaba al cristianismo como una nueva superstición dañina. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, Roma ardió en llamas mientras este señor tocaba la lira. La gran ciudad del mundo antiguo consumida hasta las cenizas por causa de un emperador llamado Nerón. La gente sospechaba de Nerón de haber incendiado Roma, y en una decisión audaz, le echó la culpa a los cristianos, porque ya en esa época los cristianos eran bastante odiados por la gente. Una de las razones era, por ejemplo, lo que se conoce como la Cena del Señor, algo que ocurría en ese tiempo a puertas cerradas. Los paganos imaginaban sobre lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada. Ya sabían que los cristianos se dedicaban a comer el cuerpo de Cristo y a beber, digamos, la sangre de Cristo. Los contrarios imaginaban canibalismo. Incluso se decía que comían bebés recién nacidos y también adultos a los que asaban y se los comían.
Y para colmo, los cristianos solían hablar de un fin del mundo en que el mundo iba a ser destruido por fuego. No faltó quien los acusara de haber incendiado Roma adrede para manipular su profecía y que ésta se cumpliera. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque todo esto lo escribió este señor, un historiador romano llamado Tácito. Cayo Cornelio Tácito, en el año 115. También fue senador romano que escribió un libro llamado Anales. Fíjese lo que este señor, que también odiaba a los cristianos, escribe en el libro 15 de Anales. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y esta superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas las partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables, o sea, a quienes se declaraban cristianos. A continuación, según esta declaración, una inmensa multitud fue condenada, no tanto ya por el delito de incendiar la ciudad, sino por su odio contra la humanidad. ¿Cómo explicar la expansión de una religión basada en la adoración de un hombre que sufrió una muerte vergonzosa, la más vergonzosa posible en ese tiempo? La respuesta cristiana de la época es que él sí resucitó. Tácito afirma que una inmensa multitud durante esos años de persecución se aferró de tal modo a esa convicción que prefirió morir quemada antes de retractarse. ¿Por qué tanta gente en esos primeros años estuvo dispuesta a morir por una mentira? ¿Sabían ustedes que ninguna otra figura histórica como Julio César o Alejandro Magno, etcétera, posee tantas referencias históricas fuera de la Biblia como las que posee el humilde carpintero de Judea? Estas referencias históricas que mencionan a Jesús de Nazaret por fuentes no cristianas pasan la centena solo en los 2 primeros siglos. Por ejemplo, en la edición de 1974 de la Enciclopedia Británica, el artículo acerca de Jesús emplea más de 20.000 palabras para describirlo. Es más espacio que el que se otorga a Sócrates, Aristóteles, Platón, Julio César, Confucio, Buda, Mahoma, Marx, Hitler, el Che o cualquier otra figura histórica. Pero hay más evidencia que prueban que él sí existió, aparte de las que mostramos la semana pasada. Sobre una colina desde donde se distingue el legendario Mar de Galilea, el año pasado, en septiembre, arqueólogos de la Universidad de Haifa hicieron un descubrimiento realmente sorprendente. Estamos en la zona de Hippo, en Israel. A 2 metros de profundidad encontraron los restos de una iglesia paleocristiana del siglo II a III, destruida por lo que todo indica habría sido un incendio. La llamaron la iglesia quemada, porque debajo de la capa de tierra que la cubría, una gruesa capa de cenizas cubría las bases de ese lugar. Cenizas que, según los arqueólogos, preservaron el suelo de mosaicos de esa iglesia, del sol y de la humedad. Un mosaico modesto de más o menos 10 por 5 metros. ¿Y qué había en el mosaico? Figuras de 12 canastas.
2 panes y 5 peces, y una inscripción mal escrita en griego que parecía indicar que esa construcción había sido levantada hacía 1800 años sobre el lugar donde se realizó un milagro que la Biblia cuenta hizo un personaje llamado Jesús de Nazaret. Ese en donde él multiplicó 2 panes y 5 peces para alimentar 5.000 personas allí en la zona de Hippo, en Galilea. Aparentemente la tradición de los primeros cristianos preservó el lugar de ese milagro y al menos 2 siglos después de ese hecho decidieron erigir allí una pequeña construcción para honrar tamaño portento. Un lugar que aseguro el milagro ocurrió en realidad, de manos de un personaje que también existió. Pero solo un mosaico viejo preservado bajo las cenizas de una iglesia del siglo III realmente prueba que Jesús existió, por lo menos prueba que un par de siglos después del inicio del cristianismo, un descubrimiento arqueológico reciente en Galilea reclama ser el lugar de un portento vinculado directamente con Jesús de Nazaret. Un personaje cuyo rostro imaginamos con barba y pelo largo, pero que en otro mosaico, más o menos de la misma época, se muestra una imagen diferente. En 2010, la BBC Radio y el Museo Británico difundieron un programa radial llamado 100 objetos que cambiaron el mundo. El objeto número 44 fue un mosaico que data de más o menos el año 250 después de Cristo. En él apareció el rostro de un hombre sin vello facial. Un muchacho de pelo corto y arropado con una túnica a la usanza de la Judea del primer siglo. El mosaico cubría 2 habitaciones, el techo de un pequeño umbral decorado con colores rojo, amarillo y crema. Todos identificaron rápidamente que ese personaje era Jesús de Nazaret. Y es que hoy, aunque la imagen de Jesús se nos muestra con barba y pelo largo, muchas representaciones de los primeros años del cristianismo sobre Jesús de Nazaret son así. La de un muchacho imberbe, de pelo corto, como en realidad parecía ser la costumbre judía de ese tiempo. Sea verdad o no, esta figura descubierta en el dosel de una iglesia romana en 1963 afirma que así concibieron la imagen de un personaje que el recuerdo de los primeros cristianos hizo que llegara hasta nosotros, digamos, de generación en generación, de esta manera. Pero ¿qué les parece si del siglo III retrocedemos al siglo I, cuando registros escritos, pocas décadas después de la llamada crucifixión, dicen de Jesús esto? En el 111 después de Cristo, un famoso político romano llamado Cayo Plinio Cecilio II, o Plinio el Joven, hizo una importante referencia histórica de Jesús, siendo él un enemigo del cristianismo. Plinio el Joven fue gobernador de Bitinia, localidad al suroeste de lo que hoy es Turquía. Fue miembro de la alta nobleza romana y muy amigo además del emperador Trajano. Durante su mandato en Bitinia, Plinio el Joven intercambió con Trajano muchas cartas, las cuales han llegado hasta hoy como un libro llamado Cartas. En el capítulo 10 de este libro, Plinio el Joven le cuenta a su amigo el emperador cómo había matado a un enorme grupo de cristianos. Solo 80 años después de la crucifixión de Jesús, cuando el cristianismo era considerado una secta fuera de la ley. Una secta que Plinio el Joven afirmaba odiar. Les he preguntado si son cristianos, y si lo confiesan, repito la pregunta una segunda y una tercera vez, con advertencia del castigo que les espera. Si persisten, ordeno que sean llevados para su muerte.
Cualquiera que sea la naturaleza de su convicción, estoy convencido que su terquedad y obstinación inconmovible es algo que no debe quedar sin castigo. También declararon que la suma de su culpa o error no consiste en más que esto. Se habían reunido antes del amanecer de un día fijado para cantar himnos entre sí en honor de Cristo, como a un Dios. Y también se habían comprometido con juramento solemne de no hacer cosas malvadas, de nunca cometer robo, fraude y adulterio. Nunca falsificar su palabra ni negar una deuda cuando se les pide que la paguen. Era su costumbre reunirse siempre para cenar juntos, pero comida ordinaria. Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la verdad mediante tortura de 2 esclavas, a las que ellos llamaban diaconisas. No encontré más que un tipo degenerado de culto, llevado hasta la extravagancia. Esto escribió Plinio el Joven, y la respuesta del emperador Trajano, complacido por el actuar de su amigo, fue esta. El método que practicas, querido Plinio, en los casos que se denuncian como cristianos es extremadamente apropiado. No es posible aplicar alguna regla general a los casos de esta índole. No se debe, eso sí, hacer persecución de estas personas, pero cuando sean denunciados y hallados culpables, deben ser castigados. Con una restricción: si alguien niega ser cristiano, debe probar que no lo es adorando a nuestros dioses. Si hace así, será perdonado, aunque ya haya sido encontrado sospechoso. Palabra oficial de Trajano. Esta referencia histórica por el amigo del emperador y la respuesta del emperador mismo nos revela detalles interesantes. Para el 111, es decir, 80 años después de la muerte de Jesús y acaso 10 o 15 de la muerte del apóstol Juan, el cristianismo se había propagado por buena parte de Asia y Europa, y entre todo tipo de personas. Años en donde el gobernador de Bitinia hablaba de la adoración a Jesús como a Dios. Una época en que los cristianos eran conocidos por ser un grupo de gente de moral elevada, que difícilmente se les podía sacar de sus ideas, pero eso no es todo. $40 años después de la muerte de ese hombre llamado Jesús de Nazaret, y solo 3 o 4 años después de la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, un filósofo sirio, no cristiano, que estaba preso, le escribe una carta a su hijo, que tampoco era cristiano. Una carta desde una prisión romana en la que insta a su hijo a no cometer los mismos errores que la gente de su tiempo había cometido. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Hambruna y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Dios, de manera justa, vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos, destruidos y expulsados de su país, viven en la dispersión total.
Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente. Continuó viviendo en la nueva ley que había dado. La copia más antigua de esta carta es un manuscrito del siglo VI guardado en la Biblioteca Británica. De esta carta concluimos dos cosas. Al rey sabio de nacionalidad judía lo entregaron a la muerte de los propios judíos, y se trató de uno que había dado una nueva ley a sus seguidores. Nueva ley que se mantenía viva cuando Marabar Serapión escribió esto a su hijo. Si Jesús nunca existió, ¿qué ganaba un no cristiano aconsejando así a su hijo desde prisión? Comparando la muerte de Jesús con otros hechos históricos como la muerte de Pitágoras o de Sócrates. Este escritor de chistes griegos, genial por cierto, es el más influyente en la literatura europea. Muy leído en el Renacimiento y que inspiró a autores de talla como Erasmo, Quevedo, Jonathan Swift o Voltaire. Su nombre, Luciano de Samosata, nacido en el 125 después de Cristo y muerto más o menos hacia el 180. De cristiano no tenía nada. Era un satírico griego que más bien se dedicó a escribir contra lo que él llamaba una nueva religión vergonzosa. Y lo hizo en un libro de sátiras llamado La muerte del peregrino, en donde a manera de burla cuenta la historia de un personaje llamado Proteo, griego de nacimiento, que se hace cristiano en un viaje a Palestina, lo que le vale ir a la cárcel. En ese libro, Luciano de Samosata habla así sobre Jesús. Estos cristianos honran a ese tal Jesús como Dios, lo consideran un legislador y lo han elevado como su guía. Aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta doctrina nueva en el mundo. De hecho, estos desventurados están convencidos de que serán inmortales y vivirían por toda la eternidad, y en base a ello desprecian la muerte, y la mayor parte de ellos se entregan conscientemente a la muerte. Además, su primer legislador, ese Jesús, les convenció de que son todos hermanos entre sí, una vez que tras haber rehusado venerar a los dioses griegos, se postran ante aquel mismo sofista que fue crucificado y viven de acuerdo con sus normas. Vamos a suponer que nunca ha existido la Biblia. Vamos a suponer que nunca han habido autores cristianos que contaron la historia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, y menos autores posteriores a estos apóstoles o discípulos que también hablaron de Jesús. Supongamos que lo único que nos ha llegado al día de hoy son puros escritos no cristianos, redactados por enemigos y contrarios a la religión cristiana de los primeros siglos. Historiadores como Tácito, Plinio el Joven, Marabar Serapión, Luciano de Samosata, o el que dibujó el grafiti de Alexámenos, o quienes construyeron los vestigios arqueológicos que en esta investigación hemos mostrado. Incluso también como ese otro historiador romano llamado Cayo Suetonio Tranquilo, el secretario personal del emperador Adriano, quien alrededor del 120 aseguró que Nerón mató a los cristianos, a quienes llamó un género de hombres supersticiosos y muy malvados. Incluso doctores judíos que escribieron el Talmud, en donde se afirma que Jesús existió, pero que fue un brujo, un obrador de milagros por el poder de Satanás, que hoy está en el infierno, pero que fue alguien que mucha gente lo siguió y que lo mataron por blasfemo. Todo eso dijeron sus enemigos de él. ¿A qué conclusiones llegaríamos? Sin usar la Biblia, llegaríamos a estas. Primero, que en el siglo I de nuestra era sí existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. 2. Que fue un sabio judío con una gran cantidad de seguidores. 3.
que en su tiempo hubo gente que afirmaba que él era uno capaz de hacer cantidad de milagros. 4. Que esta gente creía que él tenía poder para echar fuera demonios. 5. Que algunos creían incluso que él era el Mesías esperado por los propios judíos. 6. Que este Jesús de Nazaret fue rechazado por los líderes en Israel. 7. Que fue crucificado bajo órdenes de Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. 8. Según estas fuentes no cristianas, hubo mucha gente que aseguraba haberlo visto vivo después de muerto. 9. Esa misma gente que no mucho después se multiplicó, tanto que para el 64 después de Cristo, más o menos por el incendio de Roma, un montón de gente fue ajusticiada por Nerón. 10. Gente de todo tipo en esos primeros años, de la ciudad, del campo, libres, esclavos, hombres, mujeres que lo adoraban como a Dios y que incluso se dejaron matar antes de negarlo. Señores, discúlpenme, pero la evidencia histórica apunta a que sí existió. Si te gustó esta información, pues ya sabes, dale me gusta, compártela y sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como en YouTube. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y espero volver más pronto que tarde con algo más por el estilo. ¡Chao!